Continuamos con la lectura del capítulo 1. En esta oportunidad el título El despertar de una nueva conciencia. En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, las malas noticias, se deriva una segunda noción, la buena nueva de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación, una palabra muy utilizada en bibliografías, en enseñanzas y reflexiones tanto hinduistas como budistas. En las enseñanzas de Jesús, la palabra iluminación es utilizada como salvación y en el budismo se utiliza el final del sufrimiento. Finalmente, estas tres palabras tienen el mismo propósito. Final del sufrimiento para el budismo, para Jesús la salvación y para el hinduismo la iluminación. Finalmente es el encuentro con la fuente divina, con el Creador. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, ciencias o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Locura, llámese la forma dispersa, atolondrada e impulsiva de la mente, ¿no? De crear pensamientos sin siquiera terminar de comprender el anterior, ya crear uno nuevo. El llevarnos a un pasado que ya fue y a un futuro inexistente. A eso le llamamos locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento, locura. Un hombre llamado Gautama Siddhartha, quien es conocido como Buda, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con toda claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda. Buda significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que haya sido escrito. Reconocer la locura, recuerden, locura es esta dispersión de la mente, por supuesto, el comienzo, reconocer que la mente está dispersa, atolondrada y nos aleja de nuestro centro, ahí empieza la sanación y la trascendencia. Increíble. Solamente el tomar conciencia de que la mente nos distrae de nuestro centro, ya estamos generando un camino de transformación hacia la iluminación, hacia la salvación o hacia el soltar el sufrimiento, como lo dijo Buda. En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia. Esos maestros les hablaron a sus contemporáneos. Les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron, examinen la manera como viven. Vean lo que están haciendo, el sufrimiento que están creando. Después les hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana, normal. Les mostraron el camino. Hemos venido normalizando esa dispersión de la mente.
esa mente egotista, esa constante necesidad de hacer, de tener, lo hemos normalizado. Y cuanto más lo normalizamos, cuanto más vivimos en esa normalidad, más nos alejamos de nuestro centro, de nuestra esencia. El mundo no estaba listo para ellos, ni para Buda, ni para Jesús, ni para otros maestros de la época. Y aún así constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y mal interpretadas, incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de esos maestros fueron objeto de burlas, escarnio y hasta del maltrato. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalaban un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino para desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse ellas mismas en parte de esas locuras, que quiere decir que una enseñanza plasmada, compartida por Jesús, por Buda o otro de los maestros iluminados, la mente egotista la malinterpretó y la transformó a su conveniencia, distorsionando esa enseñanza y cayendo nuevamente en la trampa de la mente, de la locura. Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de la unicidad fundamental de todas las formas de vida, desataron más odio y violencia, más divisiones entre las personas y también al interior de ellas mismas. Se convirtieron en ideologías. Basta que sea una ideología, que haya una idea detrás de una experiencia y ya está la mano de la mente. Se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieron identificar las personas y se pudieron usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. Poderoso esto, ¿no? Aquello que muchos consideraban la verdad y la unión con la fuente fue pretexto de maltratos, de injusticias y de dolor hacia otros que tenían otra ideología, otra manera de percibir y de vivir la vida. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Ojo, no es Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza, sino terminamos convirtiendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Lo eterno, lo infinito y lo innombrable se redujo a un ídolo mental, al cual había que venerar y en el cual había que creer como mi Dios o nuestro Dios. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad hacia la cual esos actos apuntan continúa brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones erradas. Sin embargo, es poco probable que podamos percibirlo a menos de que hayamos podido, aunque sea vislumbrar, esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones. Para describir esa verdad con mayúscula,
no conceptual recurrieron al marco conceptual de sus propias religiones. Han querido distorsionar la verdad en nombre de la religión. Gracias a alguna de esas personas, al interior de todas las religiones principales, se desarrollaron escuelas o movimientos que representaron no solamente un redescubrimiento, sino en algunos casos la intensificación de la luz de las enseñanzas originales. Fue así como apareció el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media, el sufismo en el Islam, el hasidismo y la cábala en el judaísmo, el Vedanta Advaita en el hinduismo y el Zen y el Goshen en el budismo. La mayoría de estas escuelas eran iconoclastas. Eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta de hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y la transformación interior. Fue a través de esas escuelas o movimientos esotéricos que las religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales. Aunque en la mayoría de los casos solamente una minoría de personas tuvieron acceso a ellos. Nunca fueron suficientes en número para tener un impacto significativo sobre la profunda inconsciencia colectiva de la mayoría. Con el tiempo, algunas de esas escuelas desarrollaron estructuras formales demasiado rígidas o conceptualizadas como para permitirles conservar su vigencia. Como diríamos en otro momento, una profunda respiración, y estamos a un pensamiento de distancia de creernos diferentes a los demás. La mente, el ego, busca crear diferenciación, busca crear distancia con los demás. Y eso lo contribuyen los pensamientos. Cuanto más nos aferramos a nuestro pensamiento y más nos enfrascamos en la idea que esa es la verdad, más nos separamos del resto. Las religiones, la política, los deportes son 3 temas que nos distancian porque cada uno se encofra en su pensamiento, en su idea, tildando de inválido aquello que es diferente a lo que yo predico. Si nos alejáramos de todas las personas que pensaran diferente a nosotros, tendríamos que vivir en una isla. Y no creo que ese sea el fin y el propósito de estar aquí en la tierra. Nuestro propósito es ser fuentes y ser imagen y semejanza de Dios. Con esto los dejo. Namaste.